6 cocineras. Sonsoles, la madre de Malena, era la encargada de preparar la cena esa noche. Eran tantas personas compartiendo casa que los mayores decidieron establecer turnos para preparar las comidas. Isabel había confeccionado un calendario que ahora estaba atrapado con un imán en la puerta de la nevera. ¿Cuándo es mi turno? Alexia se acercó a Sonsoles para inspeccionar la olla en la que estaba trabajando. Olía estupendamente bien. En su camino cogió unas cerezas y se las llevó distraídamente a la boca. Ahora mismo no lo recuerdo. Tienes el calendario en la nevera. En principio, inspeccionó el papel de buen humor. Le hacía gracia la idea de los turnos, que siempre hubiera gente diferente en la cocina. Les daría la oportunidad de probar diferentes recetas e interpretaciones culinarias. Pero al leer su nombre en el papel, su gesto mutó de golpe. ¿Con Malena? ¿Me ha tocado con ella? Preguntó, anonadada. Sí, cariño. ¿Tienes algún problema con ello? La voz de Sonsoles tenía un tono amable pero peligroso. No, es solo que veo que los demás cocinan solos. ¿Por qué nosotras vamos juntas? Porque no tenemos ni idea de cómo cocináis y no me fío yo mucho de tu cocina vegetariana, dijo Isabel. Su madre acababa de llegar a la cocina y parecía muy divertida con la sorpresa de su hija. Alexia prefirió no protestar. Aunque aborreciera la arena, el paseo por la playa había conseguido calmarla y quería que las aguas permanecieran mansas. La idea de cocinar con Malena no le hacía gracia, pero podría sobrevivir a ello sin mayores problemas. Otro tema muy diferente era el de su hermana. ¿Y Paula no cocina? Preguntó al constatar que su nombre no estaba en la lista. ¿De veras quieres que tu hermana cocine? Bromeó Isabel. Sonsoles sonrió. No, supongo que no. Las dos mujeres se echaron a reír como si la idea les hiciera mucha gracia. Alexia, en cambio, se mantuvo en silencio. Si bien comprendía que mantuvieran a su hermana lejos de los fogones, lo único que sabía hacer. Paula eran sándwiches. Seguía pensando que a veces su madre la mimaba demasiado. A su edad ella ya se hacía sus propios almuerzos porque sus padres no podían regresar a casa del trabajo para preparárselos. De todos modos, no le vendría mal aprender a cocinar, apreció Alexia, fingiendo sentirse muy preocupada por la educación de su hermana. Pero, cariño, acabaríamos con una intoxicación, bromeó Isabel, apretando con cariño el hombro de su amiga. O peor, añadió Sonsoles. A lo mejor acabábamos en el hospital. En ese momento Malena entró en la cocina. Alexia se fijó en que tenía las mejillas sonrojadas por el sol y su piel había adquirido muy buen color. El pelo, ligeramente mojado de la ducha, le caía por los hombros, dándole un aspecto más natural y despreocupado. Pensó que pocas veces la había visto tan guapa. La prefería así, no tan maquillada y arreglada como solía ir. ¿Qué hay de cena? Estoy hambrienta, dijo su excompañera con una sonrisa. Un poco de paciencia, que todavía queda un rato, suplicó Sonsoles, removiendo un poco los macarrones que flotaban en la olla. ¿Te has sentado bien la ducha? Pareces otra. Tiene otra cara, ¿verdad, Isabel? ¿Tú no la ves más relajada? Estás fantástica, cariño, convino Isabel, acariciando el brazo de Malena. A ver si consigues que la zoquete de mi hija salga de su ratonera y se ponga un poco al sol, que como siga así va a parecer un vampiro, dijo, mirando a su hija mayor con desaprobación. Alexia puso los ojos en blanco. Su madre no perdía ocasión de dejarla en ridículo. ¿Y qué si estaba pálida? Algunas personas lo consideraban sano. En algunas culturas seguía siendo sinónimo de riqueza y poder, como lo era antaño. Pues hoy ha bajado a la playa, dijo de pronto Malena. ¿A que sí? Al ver la cara de sorpresa de Alexia, Malena le guiñó un ojo para que le siguiera la corriente. ¿Cómo sabía ella que había estado en la playa? ¿La había visto? Y entonces, ¿por qué no se había acercado? He ido a dar un paseo, sí. Ah, bien, bien. A lo mejor un día de estos te animas y vienes con nosotros, ¿no? Propuso Sonsoles, confiada en que así sería.
A lo mejor. Ya veremos. Bueno, la cena estará lista en unos minutos. Iré llamando a los demás para que se vayan sentando. Odio la comida fría, aseguró Sonsoles. Malena, Alexia, ¿os importaría poner la mesa? Los platos ya están ahí. Señaló la isla de la cocina en donde estaban apilados los platos. Se miraron unos segundos, y Malena sonrió, como si le hiciera gracia que les tocara hacer todo a pares. Alexia se limitó a preguntar si debían poner la mesa fuera o dentro, pues hacía una noche tan placentera que invitaba a cenar bajo las estrellas. Fuera, opinó Malena, sin dar pie a que las mayores hablaran. ¿No te parece? Hace una noche estupenda. Asintió y se dirigieron hacia el jardín con los platos, los cubiertos y el mantel. Permanecieron en silencio mientras los estaban colocando. Alexia no tenía muy claro qué decir. Le resultaba extraño estar a solas con Malena. Su presencia solía despertar un cúmulo de emociones en su interior. Se sentía turbada, tímida y un poco enfadada. Pero también agradecida, curiosa y ligeramente ansiosa. ¿Cómo era posible que todo esto conviviera en su interior? Te vi antes, en la playa, dijo de repente Malena mientras se aseguraba de que el mantel estuviera bien estirado. Estabas caminando por la orilla. Eso pensé, que me habías visto. No quise acercarme porque parecías, Malena se detuvo, como si intentara encontrar las palabras. Un poco enfadada, supongo. Aunque no te culpo. Mi madre puede llegar a ser un poco brusca. Alexia se encogió de hombros. Estoy acostumbrada, pero a veces se me hace cuesta arriba. Lo comprendo perfectamente. ¿Lo comprendía? Alexia arqueó las cejas, sorprendida. Esta Malena cariñosa y empática no se parecía en nada a la adolescente malcriada que había conocido. Pero aún así, prefería ser cauta y mantenerse un poco distante. Era parte de su naturaleza. Sí, supongo que todas las madres son así a veces. Aunque estoy segura de que la mía se lleva la palma, bromeó. Malena pareció apreciar su sentido del humor porque también sonrió mientras ambas seguían colocando la mesa. Los platos ya estaban puestos. Ahora solo faltaban los cubiertos, y le pareció que este momento en soledad con Malena era el mejor de todos para mostrar un poco de interés. ¿Y tú qué tal? Preguntó. Tu madre nos contó que estabas pasando una mala etapa. Sí, Malena suspiró. Rupturas sentimentales. Ya sabes cómo va. Eso. Y que lo digas, pero, si no te importa, prefiero no hablar demasiado de ello. He dejado ese tema atrás, en Barcelona, y me gustaría que se quedara allí, al menos mientras estoy de vacaciones. Claro, sin problema. No volveré a mencionarlo, le aseguró, un poco dolida. Era la primera vez que mostraba interés en la vida de Malena ayer y todo lo que obtenía era un gracias, pero no, gracias. Pero la culpa era suya, por ser amable. ¿Quién le mandaba meterse donde no la llamaban? Para ser franca, ni siquiera le importaba la ruptura de Malena ni tampoco deseaba saber los detalles. Si se lo había preguntado era solo para llenar aquel incómodo silencio que las rodeaba cada vez que pasaban más de un minuto a solas. Malena parecía estar a punto de decir algo, pero su respuesta quedó interrumpida por la llegada de José y Ricardo. Los padres iban discutiendo sobre planes de pensiones y enseguida aparecieron Sonsoles e Isabel con una gran fuente de macarrones. La cena, anunció Isabel con alegría. Se sentaron todos a comer en la gran mesa del patio, que albergaba espacio para todos. A Alexia ya no le sorprendió que le tocara justo al lado de Malena. Estaba empezando a pensar que así serían sus vacaciones. Cuanta más distancia se empeñaba en poner, menos lo conseguía gracias a la insistencia de su madre. Las jóvenes, juntas, había dicho, en tono imperativo. Se fijó en que había una silla vacía. ¿Y Paula? ¿No cena? Ha salido con unos amigos, informó Isabel. Esta frase empezaba a sonarle demasiado familiar. Alexia puso los ojos en blanco, aunque ella también deseó poder estar de cena con sus amigos y no allí, rodeada de sus padres y de Malena. La cena fue, en cualquier caso,
bastante animada. Alex no participó mucho en la conversación, pero cuando los mayores amenizaron la velada contando anécdotas de sus respectivas hijas, empezó a sentirse muy incómoda. ¿Recuerdas aquel día en el que metiste una canasta en la cancha del equipo rival? Rememoró José. Sonreía. Parecía encantado con la anécdota. Papá, esa historia otra vez no, rogó Alexia. Pero sí fue muy divertido, hija. Fue al final del partido, en el último segundo. Le dio el campeonato al equipo rival. Y en el colegio me odiaron para siempre por ello, bufó Alex. ¿Fuiste tú? Se sorprendió Malena. Había escuchado esa historia, pero no sabía que había sido tú. Alexia se ruborizó y posó la mirada en su plato. Ya eran varias las veces que se había sentido humillada delante de Malena ayer en esa jornada. Y empezaba a sospechar que iban a ser muchas más. Podía olvidarse para siempre de intentar proyectar ante ella una imagen de mujer sofisticada y cosmopolita. Ahora las anécdotas sobre sus presuntos encuentros con Almodóvar y Bardem le parecieron ridículas. Vamos, no te pongas así, intentó animarla José. Es una de esas cosas que deberías recordar con una sonrisa. Y sin embargo, no lo hacía. No lo hacía por el simple hecho de que su vida fue un pequeño infierno a partir de entonces. Alexia recordaba con claridad el enfado de sus compañeras de equipo y también las miradas de muchos de sus compañeros de clase, entre la burla y la compasión. Odiaba recordar aquel horrible momento. Ni siquiera ahora podía explicar qué le había pasado para correr en dirección contraria y encestar en el campo del equipo del rival. Quizá los nervios por conseguir el campeonato. O a saber qué. Era una de esas cosas inexplicables. ¿Qué os parece si mañana vamos a otra playa? Para su alivio, Ricardo cambió de tema. Podíamos hacer un picnic. Es una buena idea, convino Sonsoles, su mujer. ¿Os animáis? Dijo, dirigiéndose a las más jóvenes. Malena y ella intercambiaron una mirada dubitativa. Fue Malena la que respondió, yo depende de la hora a la que me levante. Me gustaría dormir un poco mañana. Pero a lo mejor me acerco luego. Yo pretendía pediros el coche para ir hasta Huelva. He quedado allí con una amiga, les informó Alexia. ¿Qué amiga? Quiso saber Isabel. Carolina, del colegio. ¿Sigues en contacto con ella? Sí, solemos quedar cuando vengo. ¿Y por qué no te llevas a Malena contigo? Propuso Sonsoles con una sonrisa. Será divertido, ¿no? Como una antigua reunión escolar. Alexia sintió verdadero pánico ante la propuesta. Carolina no. Carolina era demasiado extraña para Malena. Se trataba de una bellísima persona, pero en la época del instituto ya había sido una bala perdida y con los años sus rarezas se habían acrecentado. Además, odiaba a Malena con toda su alma. Su grupo de amigas no habían sido demasiado amables con Carolina durante la adolescencia y si se presentaba en Huelva con ella, temía que le retirara el saludo. Alexia miró a Malena de modo suplicante, como pidiéndole que entendiera hasta qué punto era mala idea. No lo entendió. Claro, será divertido, convino Malena. Podemos ir en mi coche. Sí, divertidísimo. No puedo esperar. Alexia quiso que el suelo se abriera en dos y la tragara allí mismo. ¿Cómo podía decirle que no iba a ser para nada divertido? ¿Te parece bien? Miró a Malena de nuevo y le sorprendió ver que la idea parecía entusiasmarla. Y al hacerlo se quedó sin argumentos, completamente desarmada. No encontró ninguna excusa ni tampoco la manera de decirle que quizá no era bienvenida. ¿Es que no te acuerdas de que Habana? Quiso gritarle con todas sus fuerzas. No pegáis, sois dos polos opuestos. Te aniquilará con la mirada tan pronto te vea. Y yo estaré en medio y no sabré qué decir. ¿Es que no ves lo incómodo que puede llegar a ser? Alex? Digo que si te parece bien que vayamos en mi coche, insistió Malena. Alexia notó que todos estaban expectantes, esperando su respuesta. Sí,
Me parece bien, rumió por lo bajo, hundida en su propia miseria. Entonces introdujo el último tenedor de macarrones en la boca y cambió de opinión. No deseaba que la tierra se abriera en dos. Era mejor que se atragantara con los macarrones y cayera fulminada allí mismo. Para su desgracia, no pasó ni lo uno ni lo otro. Tan solo tragó los macarrones y se quedó mirando el plato vacío, preguntándose cómo podía ser que estuviera metida en aquel lío. 7. Sofá para dos. Malena se lavaba los dientes observándose en el espejo. Tenía buen aspecto ciertamente, su piel comenzaba a adquirir un tono muy bonito. Cuanto le gustaba tomar el sol, el murmullo de la gente en la playa, el agua tibia acariciando sus piernas. Estaba muy cansada, la cena había sido agradable y se había visto en la obligación de aceptar la invitación de acompañar a Alexia. La verdad es que no estaba muy segura de que fuese buena idea, a fin de cuentas no guardaba buenos recuerdos de Carolina. Sus amigas del colegio solían despreciar a chicas como ella, por sus rarezas e inteligencia. Cualquier comentario que saliese de sus labios provocaba una sonora risotada en ellas. Pia Molina nunca participó activamente de eso, aunque tampoco lo frenó como debería haber hecho. Caravana siempre le había intrigado, pero la presión que ejercían sus amigas sobre ella le impidió el más simple acercamiento. Sacudió su cabeza pensando que no debería haber accedido y estaba segura de que Alexia se sentía igual de incómoda con la idea, pero ¿por qué? No le había dicho que no. Podría haberle sugerido que se quedara en casa mientras ella se reunía con Caravana. No habría pasado nada. Se sentía muy confusa. Por un lado, le apetecía compartir algo de tiempo con Alexia por absurdo que sonase, pero, por otro lado, sabía que su presencia la irritaba. Dejó el cepillo de dientes sobre la repisa del baño y salió al porche a contemplar las estrellas. Esperaba encontrarse con Alexia y disculparse por haberse sumado a su plan. Descubrió a su padre por el pasillo. Buenas noches, hija. Tu madre ya está acostada y yo voy ahora. ¿Todo bien? Sí, papá, todo bien. Voy a tomar el aire, dijo señalando el jardín. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta, vete a dormir y mañana desayunamos juntos. Ricardo le besó en la frente y se dirigió a su dormitorio. Malena se mesó el pelo y buscó a Alexia en la sala de estar. No la encontró. Sonrió al ver la colcha y la almohada sobre el sillón de 3 piezas y salió al jardín. Tampoco parecía estar allí, así que se sentó en la escalinata y contempló la noche. Le gustaba estar en silencio. Así era como Bruno, el trabajo en Barcelona, las prisas y el caos, desaparecían lentamente. Podría vivir en un sitio como aquel, salir al porche todas las noches antes de irse a la cama. ¿Qué haces ahí, tan callada?, le preguntó una voz familiar desde una de las tumbonas. Malena se giró para comprobar que se trataba de Alexia y no de cualquier intruso. Ya ves. Me gusta esto. Alexia sonrió con sorna. Alex, me alegra que estés aquí. Dime. Quería pedirte disculpas. Estuvo mal entrometerme en tus planes. Es tu amiga, yo apenas la recuerdo, en fin. Me han puesto en un compromiso, respondió ella secamente. Pero ya que has sacado el tema, la verdad es que no creo que sea bueno que vengas. A Malena aquello le sonó brusco y desagradable y algo en su interior le hizo saltar. Pues haberlo dicho. No voy y punto. Tampoco es que me muera por ir. Contigo a ver a Carolina, dijo cruzándose de brazos. De repente se acordó de los desplantes de Bruno, de las exigencias de su jefe, de las personas que tendían a colarse en el supermercado, en las veces que se mordió la lengua para no parecer impertinente o maleducada. Pero Alexia le estaba ofendiendo. Las cosas se podían decir de otra manera. Tampoco te pongas así, le pidió Alex. No me pongo de ninguna manera, es que me parece que tienes unas formas un poco desagradables. No he sido desagradable contigo, Malena. De hecho, te he dicho que sí, que te vengas, aunque me apetezca estar a solas con Carolina, porque además apenas te conoce. Y te he cedido mi habitación y soportado las bromas constantes de nuestros padres acerca de mí, así que no entiendo muy bien por qué estás tan enfadada.
Alexia se levantó. Parecía ofuscada. No se trata de eso, Alex, respondió Malena, un poco dolida. Había sobreactuado y ni siquiera sabía muy bien por qué. Se encontraba irritada. Esos días le daba la sensación que cualquier cosa, por nimia que fuera, podía encender su mal humor. ¿Me has llamado Alex? ¿Desde cuándo somos amigas? Hasta donde yo recuerdo, ni siquiera te molestabas en saludarme por los pasillos del colegio. Malena sabía que en eso llevaba razón, pero no era motivo para decírselo así. ¿Sabes qué? Que te pasa algo conmigo. Para no conocernos, tienes demasiado rencor ahí dentro y no tiene ningún sentido. Yo no sé qué te he hecho exactamente. Es cierto, no fuimos amigas, nunca lo hemos sido, pero ha pasado el tiempo y aquí estamos, atrapadas con nuestros padres. Digo yo que lo mínimo es que te dirijas a mí con normalidad. ¿Normalidad? Duermes en mi cama mientras yo me rompo los huesos en ese sofá. Y tienes un armario enorme para ti sola. Todos están pendientes de si estás bien y cuando trato de preguntarte qué tal estás, me respondes que prefieres no hablar de tu vida en Barcelona. ¿Qué más le hace falta a la princesa? ¿Una alfombra roja que vaya de la piscina a la habitación? Dijo Alexia, subiendo un poco el tono de voz. Ella también parecía furiosa. Malena estaba tan enfadada que el rubor encendió sus mejillas y cerró los puños, eligiendo las palabras. ¿Pero a ti qué te pasa conmigo? De repente sintió unas inexplicables ganas de llorar. O de atizarle. Un sentimiento muy primario se había apoderado de ella. Pero en el último momento se prohibió a sí misma exponerse más de lo que estaba haciéndolo. Alexia reculó un poco ante su silencio, como si por fin fuera consciente de sus palabras. Una sombra de arrepentimiento se apoderó de su mirada y Malena pensó que quizá ella tampoco estaba en su mejor momento y se había dejado llevar. De hecho, sonaba arrepentida cuando dijo, discúlpame. No me pasa nada contigo. Me he pasado. Solo estoy un poco cansada y necesito dormir. Alexia trató de pasar por su lado para irse al sofá, pero Malena la sujetó por el brazo. Quiero que duermas en tu habitación. Déjate de tonterías. Te he pedido perdón. No me importa dormir en el sofá, Malena, por favor. No voy a dormir en tu cama. Y no son tonterías. Alexia la miró como si no supiera qué decir. Insistió en que ambas se habían comportado mal y que tenía sueño, que la dejara estar. Malena, me voy al sofá como habíamos acordado, le explicó. Estoy cansada. Déjame, por favor. Yo no he acordado absolutamente nada. Llegué aquí y me llevaste a tu cama. Aquella frase sonaba realmente mal. Tan mal que las dos se miraron durante unos segundos y sonrieron con complicidad. Malena quiso explicarse, pero en ese momento asomó una cabecita por la puerta. Era Paula, que venía de estar con sus amigos. Traía una gran bola de helado de chocolate en un cuenco y se sentó en una de las sillas del porche. Sonrió con una enorme sonrisa en los labios. Vaya, vaya, dijo, lamiendo su helado de la cucharilla. ¿He oído bien? ¿Mi hermana mayor ya te ha llevado a la cama? Joder, Alex, tú sí que te das prisa. Paula, te aseguro que no es el momento para tus bromas, la reprendió su hermana, furiosa. Malena puso los ojos en blanco. Ya estaba cansada de tanta tontería. Tenía sueño y quería descansar tanto como fuera posible. Se había pasado la noche conduciendo y le faltaba paciencia para presenciar más disputas entre las dos hermanas. Por alguna razón, estaba verdaderamente furiosa cuando fue directamente al dormitorio. Cogió la almohada, una sábana, apagó las luces y se tumbó en el sofá que había junto al que ocupaba Alexia. Tanta broma, discusión, familia y sola tenían exhausta. Ella solo deseaba dormir. Tenía ya los ojos cerrados cuando, al cabo de unos minutos, apareció Alexia. ¿Qué se supone que estás haciendo aquí? Le preguntó, encendiendo las luces de golpe. Se supone que intento dormir.
Apaga la luz, por favor. Malena, escucha, necesito descansar, le dijo, incorporándose un poco. Me pasé la noche conduciendo hasta aquí y estoy realmente agotada. Alexia apagó entonces la luz. Se acercó a ella y se sentó en el borde del sofá cama, a su lado, como si no supiera qué hacer o cómo solucionar aquel altercado. Te he pedido perdón, Malena, no sé qué me pasa, estoy bajo presión con mis padres y tú. Sus palabras murieron en sus labios. ¿Yo qué? Alexia no la miraba y simplemente retiró la vista. Estaba a punto de meterse en la cama, pero antes susurró, tú eres jodidamente perfecta. Y todo el mundo parece girar siempre a tu alrededor. Y ha sido así desde siempre, en el colegio, incluso cuando eras una niña. No sabes lo que dices, afirmó Malena, hundiendo su mejilla en la almohada. Claro que lo sé. No soy perfecta en ningún sentido y si me conocieras, lo sabrías. Y no hay nadie girando en torno a mí. Absolutamente nadie. Si te refieres a mis padres, bueno, son mi familia, es normal que se preocupen por mí y quieran que esté bien. Y los tuyos simplemente son educados y encantadores, comentó dolida. Es igual. No eres consciente del revuelo que siempre causabas en todo el mundo, explicó mientras se tumbaba. Ahora las dos miraban el techo, a oscuras, pensativas. El enfado se había desvanecido. Alexia, si me hablas del colegio. No sé, me parece ridículo. ¿Cuántos años han pasado de eso? Hay que superar esas fases. Yo me he trabajado la felicidad tanto como tú y ni siquiera lo he conseguido, soy tan afortunada y miserable como cualquiera. Además, eras adorable a los 15 años, un enigma, pero un enigma entrañable. Alexia pareció conmoverse al escuchar esto, aunque no estaba de acuerdo, yo nunca te caí bien, Malena. ¿Y tú qué sabes? Murmuró Malena adormecida. Venga, déjalo estar por hoy. De veras estoy agotada. Duérmete. Malena notó que Alexia permanecía unos segundos mirando el techo en silencio y esto hizo que su cuerpo se fuera relajando lentamente, hasta que el cansancio empezó a ganar la batalla. Así, en silencio, ambas fueron cediendo lentamente al cansancio y no dijeron otra cosa. Por alguna razón absurda, Malena sonrió justo antes de quedarse dormida. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero Mel, hija, ¿qué haces aquí? Fue la voz de su madre quien las despertó. Malena se incorporó un poco aturdida e inquieta. La miró sin comprender, como si hubiese hecho algo mal. ¿Pero cómo las dejáis dormir juntas? Bromeó Paula riendo. Todavía. Estaba en pijama. Joder, no sé si quiero ver esto. Paula, esa boca, la reprendió Isabel. Te la voy a lavar con jabón. Malena estaba tan adormilada que tardó un rato en percatarse de lo que estaba ocurriendo. Cuando por fin lo hizo, vio a las demás mujeres de la casa mirándolas con curiosidad. Habían hecho una especie de corro para rodear los sofás. La situación le pareció extraña pero divertida. ¿Qué hacéis durmiendo las dos aquí? Demandó saber Isabel. Aquí hacía más fresquito que en la habitación, contestó Malena, pensando que esa era una excusa bastante convincente. No quería culpar a Alexia ni que los demás se enteraran de su discusión del día anterior. En ese momento aparecieron los padres, también en pijama. Todos se dirigían a la cocina y las mujeres les informaron rápidamente de lo que estaba sucediendo. Bueno, si es por eso, dijo Ricardo, observándolas. Pero, hija mía, encima de que te han cedido la cama, ya lo sé, pero no se duerme tan mal aquí. Alexia la miró entonces, como diciendo, gracias, o al menos eso le pareció. Pero Paula no estaba dispuesta a dejar pasar aquella oportunidad para meterlas en un aprieto. Pero si ayer estaban discutiendo cuando llegué. Yo me fui derecha a mi habitación porque no aguantaba tanta tensión sexual. Paula, no digas más tonterías, la reprendió Isabel. Hay que ver lo pesada que estás con eso. Alexia y Malena fingieron no haber escuchado nada y se levantaron, camino de la cocina, para desayunar algo. Los demás se sumaron poco después.
Había tostadas y café recién hecho en la mesa del porche. Malena había comido tan poco el día anterior que se sentía hambrienta. ¿Vosotras os vais a Huelva ahora o un poco más tarde? ¿A qué hora habéis quedado? Se interesó Isabel, mientras removía su taza de té y tomaba asiento al lado de su hija mayor. Malena se adelantó a toda respuesta y dijo, yo me siento un poco indispuesta. Creo que no voy a ir. ¿No vas a venir? Alexia la miró unos segundos. No, negó con calma. Pero mi oferta sigue en pie. Puedes llevarte mi coche, no voy a usarlo. ¿Qué te pasa, Malena? ¿La cabeza otra vez? Se interesó Sonsoles, consciente de que su hija padecía de frecuentes migrañas. Sí, mamá. Hoy prefiero quedarme aquí, ir a la playa quizá más tarde, leer, tómate un perecétemel. Malena asintió y continuó con su desayuno, pero notaba la mirada ansiosa de Alexia, clavada en ella, y eso le hacía sentir un poco culpable. Aunque, en el fondo, lo que verdaderamente le ponía de los nervios era tanta presión familiar. ¿Por qué estaban tan tensas? Aquello no tenía ningún sentido. Le pareció estar haciendo un viaje en el tiempo, como si volviera a ser una adolescente. Las rarezas y tensiones en presencia de Alexia, el miedo constante de estar haciendo algo mal, de decepcionar a sus padres. Meneó la cabeza y fue a la cocina a por un perecétemel. ¿Qué vacaciones más extrañas estaban siendo? Esperaba de veras que todo volviera a la normalidad cuanto antes. Odiaba sentirse como una adolescente ahora que ya no lo era. 8. Carolina. Sonsoles ayer no era una persona propensa a preocuparse sin motivos. Le gustaba mantener una actitud cauta respecto a las cosas que sucedían a su alrededor y pocas veces sus alarmas se disparaban si no contaba con hechos constatados para hacerlo. Sin embargo, aquella mañana, al encontrarse a su hija durmiendo en el salón con Alexia, no pudo evitar sentir una inexplicable punzada en el estómago. Era una escena de lo más inocente. Nada que debiera preocuparla. Las dos muchachas habían dormido en sillones diferentes. Su hija nunca había dado muestras de que le agradaran las mujeres. While Alexia era una chica seria y responsable, jamás la había tomado por una fresca que se aprovechara del estado vulnerable de los demás. No obstante, Sonsoles estaba preocupada por su hija. Por su mirada errática a veces. Por sus extraños silencios. Por su férrea negación a hablar de su ruptura con Bruno. Una madre simplemente sabía cuando su hija estaba mal. Y Malena lo estaba. Puede que fingiera en su presencia. Para no preocuparla y Sonsoles estaba convencida de que ya no sentía nada más que cariño hacia Bruno. Pero una relación de tantos años no se superaba en un abrir y cerrar de ojos, y a Sonsoles le hubiese gustado poder sentarse a charlar con normalidad con su hija. Le parecía que sólo así podría curarse de verdad, sacar la frustración que llevaba en su interior, cicatrizar. Tal vez por eso al comprobar que las dos muchachas habían dormido juntas, sintió algo extraño, una sensación muy parecida a una premonición, como si estuviera contemplando el principio de algo que empezaba a gestarse muy lentamente. Una tontería, se decía a sí misma en el coche, de camino a la playa. Absurdo, te estás dejando influenciar por las bromas de Paula, opinó, admirando el paisaje por la ventanilla. Hacía un día igual de precioso que el anterior. El sol en lo alto, el cielo de un azul brillante, las familias cargando con sombrillas, sillas, toallas y cestas para dirigirse a la playa. Realmente no había nada de qué preocuparse, pero allí estaba ese sentimiento, enroscado en su estómago, y por más que lo intentaba Sonsoles no era capaz de desprenderse de él. ¿Te encuentras bien?, escuchó que le preguntaba Ricardo, su marido, acariciando su mano con ternura, un ojo puesto en la carretera, otro en ella. Sí, eso creo. ¿Algo que te preocupe? ¿Es por Malena? Sonsoles asintió. Quería hablar de ello con su marido, pero le parecía tan absurdo que no sabía ni por dónde empezar. ¿Qué podía decirle? Las he visto juntas y he tenido un presentimiento. ¿Tú crees que Malena podría llegar a sentirse atraída por Alexia?
¿Crees que Paula tiene razón? Observó a su marido unos segundos y entonces meneó la cabeza, mientras sonreía. No, por supuesto que no podía decirle algo así. La tacharía de loca. Cuestionaría si conocía realmente a su hija. Le diría que estaba viendo donde no había, que no podía ser. Es más, estaba convencida de que Ricardo, liberal como era, le endosaría, y que si así fuera. ¿Tan horrible es? Y no, no es que fuera horrible, es solo que, si tenía que ser sincera, no se había imaginado el futuro de su hija así, sino de otra manera. Con una familia tradicional, qué horrible sonaba eso, y nietos correteando por la casa. Que no era que no pudiera tenerlos con una mujer, pero no le parecía exactamente igual, no sabía por qué. Y sobre todo, ahorrarle un posible dolor o sufrimiento a su hija. Eso era lo más importante, la verdad. Pero estaba yendo demasiado rápido y se asustó de la magnitud que cobraban sus pensamientos. Ricardo le estaba hablando y ella ni siquiera le prestaba atención. Cariño, ¿me escuchas? Discúlpame. Estaba distraída. Te decía que no te preocupes por Malena. Es una mujer fuerte. Se le pasará. Lo sé, pero me gustaría que estuviera más comunicativa, que nos contara cómo se siente o qué está pensando. Así es mucho más difícil saber cómo está, se lamentó Sonsoles. Lo hará. Dale tiempo. Estoy seguro de que tarde o temprano lo hará. ¿De acuerdo? Ricardo volvió a acariciarle la mano y Sonsoles empezó a sentirse un poco más calmada. Respiró hondo y apartó las preocupaciones que poblaban su mente. Estaba siendo absurda. No había ningún motivo para preocuparse, ¿verdad? Asterisco, asterisco, asterisco. Alexia llegó tarde a su encuentro con su amiga Carolina. Habían quedado en una cafetería del centro para tomar un café o un batido, según lo que le apeteciera en ese momento. La saludó con un abrazo y se disculpó por su tardanza. Al final se decantó por un helado y Carolina optó por un refresco. ¿Nos sentamos fuera? Hace buen día, le propuso a su amiga, cargando con su enorme cucurucho de vainilla y chocolate. Carolina hizo un gesto de asco. Mejor dentro. No soporto el sol ni a las petardas que se sientan en la terraza. Alexia echó un vistazo distraído a los clientes que ocupaban las mesas de la terraza. Había un grupo de chicas más o menos de su edad, pero le parecieron muy normales. Charlaban y reían como cualquier otra persona. ¿Qué veía Carolina de extraño? Ella tampoco era fanática del sol, pero el interior de la cafetería estaba desierto y le pareció que sería mucho más agradable estar bajo una sombrilla que allí, temblando de frío por la potencia del aire acondicionado. Con todo, accedió a la propuesta de Carolina y acabaron ocupando una de las mesas cerca del ventanal, desde donde podían ver al grupo de amigas que degustaban sus cafés en el exterior. Se fijó en que Carolina las observaba atentamente, con los ojos un poco entornados, como si estuviera recordando una escena desagradable. ¿Las conoces de algo? Se interesó Alexia. ¿Qué va? Pero son todas iguales. De las que se creen superiores y te miran por encima del hombro. Alexia dio un lametazo a su helado y volvió a observar a las chicas. Pero seguía sin saber a qué se refería Carolina. Por más que las miraba, solo veía a tres mujeres de lo más vulgar, compartiendo un momento entre amigas. Carolina siempre había sido un poco extraña en cuanto a sus relaciones sociales. Le costaba fiarse de la gente y solía pensar lo peor de las personas. Alexia estaba convencida de que su paso por el instituto le había dejado una especie de secuela. Un trauma o algo similar, que ahora, en su etapa adulta, provocaba que viviera a la defensiva, incluso cuando no había nadie que la atacara. Bueno, ¿y qué tal te va todo? Le preguntó, cambiando de tema. ¿El trabajo bien? Carolina trabajaba en uno de los cines de la ciudad. En realidad había estudiado informática y a veces utilizaba sus conocimientos con algunos clientes que tenía de mano. Pero se negaba a trabajar para una gran empresa porque decía que eso sería como vender su alma al diablo. Oh, genial. Ahora no hay nada interesante,
pero fue increíble cuando pasamos la última de Star Wars. ¿La has visto? No. ¿Cómo no? Tienes que verla. Es una obra de arte. Me han hablado un poco mal de ella. Carolina hizo un gesto de desaprobación con la mano, como si estuviera intentando apartar una mosca. Los fans siempre están divididos. Pero a mí me mola que sigan dándole vida a la saga. No hay otra igual en toda la historia del cine. Alexia se encogió de hombros y volvió a lamer su helado. Hacía tanto frío en el interior de la cafetería que la bola no se había derretido ni un poquito. Empezaba a sentir la piel erizada, pero de todos modos su encuentro con Carolina no duraría demasiado. Especialmente ahora que su amiga se había lanzado a contarle vida, obra y milagros de George Lucas y la saga de Star Wars. No es que Alexia tuviera nada en contra. En su momento ella también. Había sido una gran fan. Se había visto las primeras películas al menos 20 veces e incluso podía recitar algunos diálogos de memoria. Sin embargo, le pareció que eso formaba parte de otra época, su adolescencia, cuando podía estar tardes enteras charlando sobre temas similares. Ahora, en cambio, tuvo que reprimir un par de bostezos. Y cuando Carolina llevaba ya 25 minutos hablando de ello, se descubrió mirando su reloj, preguntándose cuándo acabaría, y este descubrimiento le sorprendió. ¿Tanto había cambiado? ¿Por qué? Si antes le encantaba. Bueno, veo que te estoy aburriendo, dijo Carolina, no sin cierto enfado al ver que Alexia volvía a reprimir un bostezo. Pensaba que te gustaba, pero ya me callo. Y me gusta, protestó Alexia, haciéndole gestos para que continuara hablando. No te preocupes. Lo entiendo. Ya no te molan estas cosas. Sí que me gustan. Ya sabes que sí. Carolina la miró con recelo, como si no se creyese ni una palabra, pero pareció querer darle una segunda oportunidad. ¿Te has comprado ya la PS4? En Navidad dijiste que lo estabas pensando. Es verdad, lo pensé, pero al final no me la he comprado. ¿Por qué no? Porque era demasiado cara, porque con ese dinero podía comprar comida para 2 meses seguidos, o irse de viaje con Carla, o salir al cine, restaurantes, de copas o lo que fuera. Porque prefería salir con sus amigas que quedarse en casa jugando a la consola. Pero esto no podía decírselo a Carolina, porque no lo entendería. Oh sí. Tuve que emplear el dinero en otra cosa, resumió sin entrar en detalles. Buah, pues te lo estás perdiendo. Alucinas con sus gráficos. Es una inversión totalmente recomendable. Yo no me he arrepentido ni un solo día, la animó su amiga con entusiasmo. ¿Y estás viendo a alguien? Preguntó Alexia, intentando cambiar de tema. Sí, claro, sigo quedando con Manu, Maca y los demás. Quedamos de vez en cuando. No me refería a eso, la cortó Alex. Hablaba de, no sé, un novio, novia o algo. Carolina abrió primero los ojos con sorpresa y después se carcajeó con ganas. ¿Qué va, tío? Eso no me interesa nada. ¿Tú? Alexia se encogió de hombros. Estuve con una chica, Laura, hasta hace unas semanas. Hasta que descubrí que me ponía los cuernos con otra. Oh, vaya, lo siento. ¿Ves? Por eso yo no me niego a tener relaciones. Ya no puedes fiarte de nadie, aseguró Carolina, sorbiendo su refresco con gesto de asco. Su amiga tenía parte de razón, pero Alexia se negaba a cerrarse en banda. Tenía que haber alguien diferente, alguien con quien encajara, una mujer que no tomara su corazón para hacerlo pedazos. Y entonces, sin saber muy bien por qué, se le vino a la cabeza la imagen de Malena ayer, y aunque al principio le sorprendió, después simplemente sonrió ante su propia estupidez. ¿Qué te hace tanta gracia? Quiso saber Carolina. Nada, estaba pensando una tontería, nada importante. ¿Sabes que Malena ayer está pasando estos días con nosotros en la playa? Ha venido con sus padres. Ya sabes que son amigos de los míos. Al principio Carolina frunció el ceño como si no consiguiera ubicar ese nombre. Después el entendimiento se adueñó de su rostro y arqueó las cejas con genuina sorpresa.
Malena, Malena. ¿La del colegio? Esa misma, le confirmó Alexia. Uf. ¡Qué pereza! Esa tía es una víbora. No es tan mala, no sé. Yo la veo bastante cambiada. Eso lo dices porque en el fondo siempre te ha molado. ¿Quién? Malena. Se escandalizó Alexia, sorprendida por la afirmación de su amiga. No te hagas la sorprendida. Todos lo pensábamos. ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Pues ya sabes, Manu, Maca, los de la pandilla, vaya. Pero eso es una tontería, protestó Alexia, anonadada. A mí nunca me ha gustado Malena. Pues para no gustarte hay que ver cómo la mirabas. ¿Cómo? Con ojitos de cordero degollado. Venga, Alex, si era súper evidente. Estabas colada por ella. Lo que pasa es que te daba vergüenza admitirlo. Incluso ahora te la da. Mírate. Se rió Carolina, señalándola. Pero si no nos aguantábamos. Todos la odiábamos. Cada vez que venía con sus padres a mi casa era insoportable, le explicó Alexia con la esperanza de hacerle entrar en razón. Aquello era una locura. ¿Cómo podía pensar que le gustaba Malena? ¿Y qué era eso de que todos lo pensaban? ¿Cuántos eran todos? ¿El instituto entero? ¿Su grupo de amigos? ¿La propia Malena? Solo de pensarlo sintió escalofríos. Ya sabes lo que dicen, cuanto más reñidos, afirmó Carolina y después sonrió con malicia. Pero no te lo tomes así, mujer, que a mí me da igual. Esto solo demuestra que tienes mal gusto y ya está. Además, entiendo que no quieras admitirlo. Pero quédate tranquila, tu secreto está a salvo conmigo. Y así se zanjó la conversación, con esta tajante afirmación de Carolina, que se negaba a creerla, y con la enorme sorpresa de Alexia, que se negaba a creer lo que escuchaban sus oídos. El encuentro finalizó unos minutos después. Carolina tenía que irse. Había quedado con su madre para ayudarla con la comida, pero le hizo prometer que volverían a verse antes de que Alexia volviera a Madrid. Alexia regresó al coche ligeramente aturdida por lo que había sucedido. A mí nunca me ha gustado Malena, se iba diciendo a sí misma, muy enfadada. Y entonces, ¿por qué Carolina y otros antiguos amigos del colegio pensaban lo contrario? ¿Y por qué nadie se lo había dicho antes? Estaba tan enfadada que tuvo que respirar hondo antes de meter la llave en el contacto. No era conveniente que condujera en ese estado. A mí nunca me ha gustado Malena, volvió a repetirse en silencio, apretando los dientes con fuerza. Se lo había dicho a sí misma al menos unas 10 veces, pero, por la razón que fuera, ninguna de ellas le sonó convincente. Se miró en el espejo retrovisor y volvió a repetirlo, esta vez en voz alta y mirándose a los ojos. ¿Nunca te ha gustado Malena ayer? E hizo una pausa, a la cual siguió una pregunta, ¿verdad? Es decir, era guapa, siempre lo había sido, pensó mientras arrancaba por fin el coche. En el colegio nadie era indiferente a Malena. Los chicos querían salir con ella. Las chicas, parecerse a ella. Y suponía que ahora, con 27 años, más cerca de la treintena que de la veintena, le ocurría algo parecido. El aura y carisma de una persona no se apagaba con los años. Pero eso no significaba que Alexia se hubiese sentido atraída por ella en ningún momento. Intentó rememorar esa época de su vida, pero a veces sus años de adolescencia se le presentaban como escenas borrosas o demasiado dolorosas. Alexia había pasado tantos años reinventándose a sí misma y tratando de olvidarlos que ahora solo le quedaban un par de recuerdos espaciados, desmadejados, como partes de la cinta de una película que no estuviera completa. Recordaba con mayor claridad los momentos que había pasado a solas con Malena. Eran pocos, porque en el instituto tenían amigos diferentes y los únicos instantes en los que coincidían eran cuando sus progenitores quedaban y las obligaban a acompañarles. El último de esos encuentros fue casi a finales de curso, durante el cumpleaños de su padre. Acababan de cumplir 17 y solo les quedaba un año más en el instituto.
En aquel momento Alexia era ya un desastre emocional. Las vibraciones que despertaba en su interior una de sus compañeras del equipo de baloncesto empezaban a sembrar dudas en su corazón. ¿Era normal sentirse así cada vez que Raquel se acercaba a ella? Nerviosa, temblorosa, el estómago girando como el tambor de una lavadora. No, por supuesto que no era normal, y en su interior Alexia sabía por qué, aunque todavía no había tenido valentía suficiente para reconocérselo así misma. Pensaba, no obstante, que otros sí eran capaces de verlo. Que cualquiera que la mirara podía adivinar lo que estaba pensando, como si lo llevara escrito en la frente o alguno de sus ademanes la traicionara. Por eso cuando aquel día su madre le anunció que Malena también vendría a la comida que habían organizado por el cumpleaños de su padre, sintió ganas de encerrarse en su habitación y no salir de allí. Alexia creía que si Malena la miraba con detenimiento o si sus ojos se encontraban, ella adivinaría lo que sentía. ¿Qué haría Malena en ese caso? ¿Se lo contaría al resto de sus amigas? ¿Llegaría a enterarse todo el colegio de que a Alexia le gustaban las mujeres? Horror. Llevaba la culpabilidad escrita en la cara cuando bajó a abrir la puerta y se encontró a Sonsoles y Ricardo, sonriéndole con dulzura. Su hija Malena estaba justo detrás, esperando su turno para entrar. Alexia les abrió la puerta, saludó todo lo rápido que pudo y fijó la mirada en el suelo, por si acaso. No volvió a mirar a Malena en lo que restó de día, ganándose así las reprimendas de su madre. Cada día tienes más rarezas, hija, no hay quien te entienda, le regañó Isabel, cuando los ayer ya se habían ido. Ese era uno de los pocos recuerdos que tenía junto a Malena, se dijo a sí misma cuando ya estaba a 5 minutos de la casa. Por tanto, no había nada de qué preocuparse. Había estado en lo cierto cuando le dijo a Carolina que su corazón no albergaba esos sentimientos por la hija de los ayer. Pero entonces se acordó del sueño. Lo hizo muy despacio, de manera involuntaria. Había abandonado ya la carretera principal para dirigirse a la entrada del pueblo. La casa de sus padres estaba cerca y el sueño se coló en su mente de pronto, mientras trataba de centrar su atención en incorporarse al tráfico de una glorieta. Le provocó tal susto que a punto estuvo de colisionar con otro coche. «Mira por dónde vas», tronó el conductor, bajando la ventanilla atrás. Haber dado un brusco frenazo. Tenía cara de rata y parecía a punto de devorarla con enfado. Alexia reprimió las ganas que tenía de contestarle algo peor. Gilipollas, subnormal y retrasado fueron los adjetivos que se le pasaron por la cabeza. Pero estaba bloqueada, pensando en el sueño. Le pareció que era demasiado real como para que su memoria se lo estuviera inventando. Sintió de pronto calor. Subió al máximo la rueda del aire acondicionado. Y por su mente siguieron deslizándose imágenes del sueño, Malena, en los vestuarios de la clase de educación física, cambiándose cerca de ella, los ojos de Alexia recorriendo su cuerpo con hambre, el corazón palpitándole con fuerza. Malena se giraba en el mismo instante en el que desabrochaba su sujetador y lo dejaba caer al suelo con una sonrisa que iba dedicada a ella. ¿Te gusta lo que ves?, le preguntaba. Y luego se acercaba lentamente hasta capturar sus labios. Alexia abrió la ventanilla del coche. No podía respirar. Cuando había tenido ese sueño, se preguntó, mientras intentaba centrar la atención en la conducción. Estaba yendo demasiado despacio y el coche que le iba a la zaga empezó a protestar con el claxon. Oh, sí, ya lo recordaba. Fue el día siguiente del cumpleaños de su padre. Se había despertado empapada en sudor en medio de la noche y lo recordaba con claridad, sorprendida y un poco avergonzada de su propio subconsciente. ¿Y cómo seguía? El sueño seguía en las duchas del vestuario. Estaba vacío y ellas estaban desnudas y... Alexia dio un frenazo. El conductor de detrás no fue capaz de detener su vehículo a tiempo y se estampó contra el suyo, de manera que sintió un fuerte golpe que la empujó de pronto hacia adelante. Cuando se repuso del susto, pegó la frente contra el volante. Joder, acababa de estampar el coche de Malena mientras pensaba auténticas guarradas protagonizadas por ella. ¿Cómo le iba a explicar esto? Escuchó la puerta del coche de atrás. El conductor se había bajado e iba a su encuentro.
Alexia decidió entonces bajar también del coche. Era hora de dar la cara, disculparse y rellenar un parte. Esperaba de veras que el seguro de Malena cubriera a terceros. Lo siento muchísimo, dijo, mesándose el pelo con nerviosismo. ¿En qué coño estabas pensando? El hombre se arrodilló frente al morro de su coche para comprobar los daños. El guardabarro se había desprendido y estaba ahora sobre la calzada. Otros coches empezaron a tocar el claxon, sin comprender por qué se había detenido el tráfico. Lo siento, no sé qué me ha pasado. Si quiere podemos cubrir un parte para el seguro. Olvídate del seguro, dijo el hombre. Bien. Yo lo que quiero es que me des la pasta. Oh. ¿Qué? Que espero que me des el dinero para reparar esto. Mi culpa no ha sido. No, pero no pienso hacerme cargo de algo que puede pagar mi seguro, bufó Alexia, preguntándose si era una buena idea discutir con aquel tipo. Le sacaba al menos 3 cabezas y su espalda le recordaba a la puerta de un robusto armario. Además, tenía cara de pocos amigos. De ningún amigo, de hecho. ¿No piensas pagarme? Sí, eso he dicho, le retó Alexia, aunque le temblaban un poco las piernas. Miró por encima de su hombro. A lo mejor tenía tiempo de salir huyendo. Pero no, imposible. Suspiró hondo y echó mano de la poca valentía que le quedaba. Mire, es muy fácil. Podemos cubrir un parte y asegurarnos de que mi seguro le paga la reparación del coche o podemos llamar a la policía y que sean ellos quienes decidan. Usted elige, dijo, con un nudo en la garganta. Muévanse. ¿Qué les pasa? Protestó en ese momento una mujer que tenía la mano pegada al claxon. Parecía tener prisa. El hombre pareció darse cuenta entonces de que tenían demasiados espectadores. Sería demasiado arriesgado intentar forzarla en una situación con tantos testigos. Apretó la mandíbula y vio unas venas peligrosamente hinchadas en su cuello. Alexia tragó con dificultad, pensando que estaba a punto de morir aplastada por la mano de aquel gigante. Vamos a mover los coches. No quiero que venga la pasma a husmear, dijo, señalando la fila que se estaba formando. Varias personas tenían la cabeza fuera de sus vehículos para ver qué era lo que interrumpía el tráfico. Para su fortuna, en ese momento apareció un agente de policía subido en su moto. Detuvo el vehículo al lado de sus coches y se interesó por lo sucedido. El hombre no se mostró demasiado contento con la presencia del oficial, pero Alexia sintió un alivio infinito. Por nada del mundo deseaba quedarse a solas con aquel bruto. Llegó a la casa de sus padres media hora más tarde. Se encontraba totalmente devastada y de un humor espantoso. Lana fue a recibirla nada más cruzó la verja, meneando el hábito con alegría. Me alegro de que hayas tenido mejor día que yo, le dijo Alexia, acariciándole la cabeza, mientras se adentraba hacia el patio de la vivienda. Esperaba de veras no tener que encontrarse con nadie en unas cuantas horas. Quería tomarse su tiempo para pensar cómo le diría a Malena que había tenido un pequeño accidente con su coche y de qué modo dejaría de recordar el sueño o las palabras de Carolina a partir de ahora, cuando la mirara a los ojos. Pero no hubo suerte. Malena estaba tomando el sol en una de las hamacas del jardín. Llevaba un pequeño bikini de color verde manzana que contrastaba con el color de su piel y le sentaba increíblemente bien. Alexia intentó apartar los ojos de su piel bronceada, de sus pechos redondos o de su barriga plana, perfecta. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta al recordar ese cuerpo en su propio sueño. Al escuchar su llegada, Malena se incorporó y se colocó las gafas de sol en la cabeza para ver quién había llegado. «Ah, ¿eres tú?», le dijo desapasionadamente, como si todavía estuviera enfadada o Alexia fuera la última persona a la que deseaba ver en ese momento. No la culpó. El sentimiento era mutuo, aunque por razones muy diferentes. Sí, perdona si te he molestado. ¿Qué tal te lo has pasado? Bien. Normal, no sé, dijo en un tono tan bajo que incluso Malena se inclinó hacia adelante como si no la hubiera escuchado bien. Carraspeó incómoda. Oye, una cosa importante. Dime. ¿Qué tipo de seguro tienes en tu coche?
Malena frunció el ceño. A todo riesgo. ¿Por qué? Alexia suspiró, aliviada. Porque he tenido un pequeño incidente con él. Nada grave. Solo una pequeña abolladura. Me distraje un momento y un coche me ha dado un golpe por detrás. Lo siento muchísimo. Malena permaneció unos segundos en silencio, como si estuviera barajando qué deseaba responder o pensando si estaba enfadada. Alexia sintió que se ruborizaba. Había intentado mirarla a los ojos, pero aquel bikini no ayudaba. Solo conseguía que el sueño regresara a su mente una y otra vez, y era tan vivo, tan realista, que no sabía cómo esconder el rubor que le provocaban aquellas tórridas escenas. De veras lo siento. Ha sido un despiste estúpido. Bueno, si dices que es pequeño, no pasa nada, dijo por fin Malena. Lo he dejado justo aquí fuera, por si quieres verlo. Pero apenas se nota, de verdad. Si te crea mucho problema, te lo puedo pagar. No te preocupes. Ya le echaré un vistazo después. Prefiero estar un rato más aquí. Como quieras. Aquí tienes las llaves. Gracias por habérmelo dejado. No hay de qué, dijo Malena, esbozando una sonrisa cansada. Se puso las gafas de sol y se recostó de nuevo, como si a ella tampoco le apeteciera dilatar la charla. Mejor. Al menos no me ha preguntado qué fue lo que me distrajo, pensó Alexia, mientras ponía rumbo al interior de la casa. Quedaban muchas horas para que el día finalizara, pero ella sentía que ya se había acabado. Tenía ganas de comer algo, darse una ducha y olvidarse del mundo durante unas cuantas horas. Con un poco de suerte, lo conseguiría.